Muy buenas tardes, amados hermanos en el Señor. Dios les bendiga a la distancia. Cada uno de ustedes reciba un caluroso saludo. Hoy estamos delante de la presencia del Señor, domingo 29 de marzo. Queremos dar comienzo a nuestro servicio, a nuestro culto del día de hoy, el cual creemos que será de bendición para nuestras vidas, será de mucho provecho para nuestra vida espiritual en este tiempo de cuarentena preventiva. Y queremos dar comienzo a este servicio y lo queremos hacer en el nombre glorioso, bendito, santo del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. Vamos a presentarnos delante de Dios para orar, para pedir su bendición, la bendición que viene del Señor. Señor Dios Altísimo, gracias por su gran misericordia, gracias por su amor, su bondad infinita, gracias por su protección que ha tenido con cada uno de sus hijos. Gracias por la provisión que ha tenido y que hemos visto manifestada en nuestras mesas, Señor. Gracias por su cuidado, gracias por la compañía de estar juntos en familia, de estar juntos, Dios mío, pasando este tiempo que quizás es de sombra, de oscuridad, pero a pesar de eso, Señor, estamos contentos porque usted es nuestro Dios, usted es nuestro Padre, usted está a nuestro lado en este tiempo que estamos viviendo, Señor. Pedimos su bendición para dar comienzo a este servicio, el cual creemos que será de bendición para cada uno de nosotros. Se lo pedimos creyendo en el nombre glorioso del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder
saliste a mi encuentro. Llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que hoy te quiero decir: mora en mi vida. A continuación daremos lectura a una palabra devocional que está en el Salmo número 134. Libro de los Salmos, capítulo 134, verso 1, 2 y 3. Dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Esta es palabra del Señor. En totalidad a ti rindo mi alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo mi alma y corazón. No tengo nada más que dar, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Toma mi vida en tus manos. Y haz en mí lo que tú quieras. Y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Tómame en tus brazos, Cristo.
Toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Tómalo, mi buen Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Oh, siento tu caminar, Dios. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, oh, y mi milagro recibiré. Oh, sé que transformado yo seré. Sé que transformado yo seré. Sé que transformado yo seré. Esta vez nada vengo a pedirte, quiero que escuches en mí este canto de amor. Esta vez yo soy el que vengo a darte alabanza y gratitud que sale de mi corazón. Te amo, yo te amo, mi Jesús. Yo te amo, lo dice mi corazón. Te amo, te lo digo una vez más. Quiero que me escuches siempre en mi oración. Te amo, yo te amo, mi Jesús. Te amo, lo dice mi corazón. Te amo, te lo digo una vez más. Quiero que me escuches siempre en mi oración. Te amo, yo te amo, mi Jesús. Te amo, lo dice mi corazón.
lo digo una vez más. Quiero que me escuches siempre en mi oración. Te adoro, Padre. Yo te exalto, yo te adoro. Tú mereces toda gloria, toda honra. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Yo te amo. Cristo, yo te amo. Porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo aquí no te tuviera, si no hubiera conocido, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama, sí, al Dios que me ama. Bien, mis amados hermanos, vamos a poder hablar a esta hora acerca de este precioso versículo bíblico del libro de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 7. Hoy me corresponde poder exhortar algo acerca de esta preciosa bienaventuranza, que es la bienaventuranza acerca de la misericordia. Dice así el versículo en sí mismo, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bien, lo primero que quiero decir es que las bienaventuranzas son un discurso de Jesucristo predicado mientras ejercía su ministerio en la tierra, digamos, en las tierras palestinas. Y este discurso viene a ser el más importante discurso predicado o predicación, ¿cierto? Pronunciada por Cristo mismo. Todo el contexto del Sermón del Monte es un precioso discurso, glorioso, es tan profundo, es demasiado extenso. Sé que para cada uno de los que hemos tenido la oportunidad de ir profundizando en las bienaventuranzas ha sido una enorme tarea poder darnos cuenta de que en cada bienaventuranza de este Sermón del Monte predicado por Jesucristo es tan profundo el contenido, los significados que hay detrás de esto, hermanos, que a cada uno de los que nos ha tocado predicar, estoy seguro, nos cuesta abarcar, porque hay mucha riqueza, mucha profundidad, hay demasiado contenido teológico, es demasiado profundo esto.
y nos cuesta, me ha costado, pero creo que esa misma riqueza, esa misma profundidad es la que hace particular este sermón y sirve en todas las generaciones poder escuchar cada uno de sus maravillosas enseñanzas. Así que como introducción a esto quiero poder decirle que el Sermón del Monte en términos prácticos es la esencia del Evangelio mismo, ¿ya? No podemos, ¿cierto?, dejar de considerar que el Sermón del Monte es la esencia, la sustancia de todo el discurso del mensaje del Evangelio. ¿Ya? El mensaje del Evangelio subraya el ser, no el hacer. ¿Ya? El mensaje del Evangelio le da importancia a la actitud, no a los actos. ¿Ya? Porque los actos vienen después. ¿Ya? Esto es muy importante, como número uno. Las acciones que nosotros podemos desarrollar como cristianos y en el Evangelio son consecuencias, ¿cierto?, de un profundo cambio que Dios ha hecho en nuestro corazón. Son consecuencias de tener la conciencia de la dependencia de Dios. Son consecuencias de haber vivido vidas, de vivir vidas regeneradas. Son consecuencias, nuestros actos son consecuencias. Nuestros actos no son acciones que nos justifiquen o que vayan delante de nosotros, no. Nuestros actos son consecuencias. Y las bienaventuranzas no son acciones un listado de acciones que debemos hacer para ser mejores cristianos, no. Las bienaventuranzas son evidencias, son acciones concretas que nosotros desarrollamos una vez que hemos sido regenerados, una vez que hemos entendido los principios del Evangelio. Así que eso es lo primero que hay que tener en cuenta, hermanos. Nosotros no somos, ¿cierto?, lo que hacemos, nosotros somos lo que somos por el cambio hecho por Cristo en nuestro corazón. En todo el sermón, nuestro Señor se ocupa de la disposición, ¿ya?, del cristiano, del estado del ser del cristiano, de la actitud del cristiano. Así que eso es lo que hay que entender, que las bienaventuranzas no son recomendaciones, no son listados para hacer cosas, ¿cierto?, o esforzarnos por hacer cosas para ser mejores, no, son las consecuencias. Y me gustaría leer una parábola que está aquí en el libro de Lucas, capítulo 10, del verso 25 al 37, que es la parábola, que todos la conocemos, que es la parábola, ¿cierto?, del rey, ¿cierto?, que le perdona a un hombre la deuda. Bien, entonces dice así el escrito, dice, en esto, estando Jesucristo, dice, en esto se presentó un experto en la ley. Un experto puede ser un hombre que conoce muy bien la escritura, y ahí nos puede graficar a nosotros. En esto dice, se presentó un experto de la ley para poner a prueba a Jesús, y le hizo la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Estoy leyendo en Lucas capítulo 10, del 25 al 37. Dice, ¿qué tengo que hacer?, le dice este experto de la ley, un hombre religioso, un hombre de iglesia, un hombre que toca el instrumento, un hombre que puede predicar, puede ser un pastor, un líder de la iglesia, ¿cierto? Y Jesucristo le dice, bueno, es muy fácil, está escrito en la ley, ¿cierto? Porque los judíos, no olvidemos que los judíos y los religiosos judíos, y nosotros como cristianos somos muy expertos en tratar de hacer las acciones para tratar de ser justificados delante de Dios a través de nuestras acciones. Bueno, pero no solo haciendo, sino que las acciones van a ser siempre consecuencias, ¿ya? Nuestras acciones siempre van a ser el acto consecutivo de haber entendido un principio, de haber sido regenerado, de haber sido salvado por Cristo, de haber entendido la justificación. Entonces le dice, bueno, está escrito en la ley, ¿cómo la interpretas tú?, le dice al religioso. ¿Cómo entiendes tú lo que dice en la ley? Y le dice, como respuesta, el hombre citó amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo
como a ti mismo. Bueno, le dio un mandamiento muy importante a este hombre entendido de la ley. Para mí, haciendo eso, yo soy salvo. Pero el hombre dijo, el hombre que estaba hablando con Jesús dijo, sí, eso es fácil, yo lo hago. Sí, yo amo a Dios y amo a mi prójimo como a mí mismo, no tengo problema con eso. Y quiso ser justificado. Bueno, Jesucristo le quiso preguntar para justificarse a él mismo. Dijo, yo soy buena persona con mi prójimo. A ver, hágame esta precisión, le dijo el hombre a Jesucristo. ¿Quién es mi prójimo? Y cuando este hombre le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió con esta parábola. Y la parábola todos la conocemos. La parábola es, ¿no es verdad? Dice que un hombre, ¿cierto? Que iba por Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, cayó en un problema, ¿cierto? Fue asaltado por ladrones, ¿cierto? Lo golpearon, le quitaron la ropa, le robaron y lo dejaron después de los golpes y de haberlo agredido medio muerto. Bueno, el punto es que pasaron por ese lugar y vieron a ese hombre herido, necesitado, 3 tipos de personas. Dice que fue un sacerdote, un levita y un samaritano. Para que este experto en la ley, que tenía esta conversación con Jesucristo, ¿cierto? Y que se quería justificar diciendo yo amo a mi prójimo, y quiso justificarse delante del Señor y decir, espérate, yo tengo acciones buenas. Yo tengo acciones buenas. Cuando este hombre le quiso justificarse delante del Señor, el Señor le dijo, mira, mi prójimo va a ser el que va a necesitar. Y el espíritu de la ley va a ser que tú entiendas, le estaba diciendo, con esta parábola le estaba diciendo al experto en la ley, le estaba diciendo, con esta parábola vas a entender el espíritu de la ley, no solo la letra, el espíritu, qué es lo que hay detrás, ¿cierto? La profundidad de la ley, del mandamiento, ¿ya? Podríamos decirlo, la profundidad detrás de la acción. Y el hombre, cuando le pregunta quién es mi prójimo, bueno, tu prójimo es el que necesita asistencia, el que necesita ayuda. Y Jesucristo le dice que de los 3 personajes, el único que fue movido a misericordia, dice. Dice, llegó aquel entonces se acercó, dice, un samaritano que iba de viaje, llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Eso es tener misericordia, hermanos. Cuando en el libro, en las bienaventuranzas, se nos habla de las misericordias, bienaventurado el misericordioso, es bienaventurado el que ha entendido la profundidad, ¿cierto?, de la palabra, y la profundidad de la palabra ha producido un acto en la persona, en el creyente. Es la regeneración, es el nuevo nacimiento, lo que ha producido, ¿cierto?, Dios en esa persona, y producto de la conciencia, ¿cierto?, del estado de pecado, la conciencia del sacrificio de Cristo, la conciencia de su indignidad, le da como resultado las acciones. No son las acciones las que nos hacen justos. Yo puedo ir a la iglesia, pero sin entender por qué voy a la iglesia. Pueden haber motivos que me muevan a mí a estar en el Evangelio sin entender en profundidad qué es lo que es el Evangelio. Y el Evangelio no es otra cosa que un cambio profundo de la gracia redentora de Cristo en mi corazón cuando yo era un vil pecador, y la conciencia de ese cambio, la conciencia del sacrificio de la cruz a mí me hace hacer acciones. Si en mí no existe esa conciencia, si en mí no existe una regeneración, lo que yo voy a estar haciendo siempre es anteponer mis acciones para ser justo delante del Señor. Y el espíritu del mensaje del Evangelio, como lo dicen las bienaventuranzas, no es anteponer nuestras acciones para ser justos, sino que depender
de la gracia salvadora de Cristo, y cuando hayamos dependido de la gracia salvadora de Cristo, entonces nuestras acciones se van a manifestar, como lo que le pasó a este samaritano y lo que no le había pasado ni a este intérprete de la ley, experto en la ley, que hablaba con Jesucristo, no le pasó al sacerdote que vio y pasó de largo a este hombre que había sido asaltado y golpeado, y no le pasó al levita, ¿cierto?, que siendo de la élite de la iglesia o de la religión de ese tiempo, tampoco fue movido a misericordia. Tengo, para poder entender qué es misericordia, hermanos, este precioso y maravilloso bienaventuranza, que explicar esto, hermanos. Y es muy importante. Número 1, ¿qué es la misericordia? Creo que quizás la mejor manera de enfocar esta idea es comparándola con la gracia, hermanos. Y esto es muy maravilloso. Porque el apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas a las personas o a iglesias en general, o a individuos en particular, usa dos palabras: gracia y paz. A Timoteo o a las iglesias de Corintios, gracia y paz. Pero cuando escribe las cartas pastorales, el apóstol Pablo incluye allí un aspecto distinto, que dice gracia, misericordia y paz. Bueno, en ese contexto analizaremos gracia y misericordia. Bien, la definición de gracia es que la gracia de Dios nos ve a nosotros en un estado de pecado. Nos ve a nosotros en un estado de decadencia, en un estado de pecado que viene a rescatarnos su gracia, la gracia de Dios, ¿cierto? La misericordia del Señor. Eso es lo que hace la gracia. Pero lo que hace la misericordia es no solo vernos, la gracia nos ve como un estado caído, pero la misericordia lo que hace es ver las consecuencias de ese estado. Para que le quede claro, hermano, mire, nosotros estamos en una naturaleza, o estábamos en una naturaleza de pecado. Nosotros estábamos desechados, estábamos condenados, había juicio sobre nosotros. Ese era nuestro estado de pecado antes de venir a Cristo. La gracia nos vio y nos salvó. Lamentablemente en nosotros aún quedan resquicios de ese pecado, nuestra mundanalidad, la influencia del mundo, nuestra carnalidad, nuestras debilidades propias de nuestra carne. Bueno, esas son las acciones en nosotros. Esas acciones en nosotros, hermanos, son las consecuencias de un estado caído. ¿Cuáles son las acciones de pecado? Ya las conocemos entre nosotros mismos. Los pleitos, el celo, la envidia, los errores. Cometemos errores y caemos en desgracia. Nos enemistamos, ponemos divisiones. Esas son las consecuencias, son los actos de una condición de pecado que aún hay en nosotros. Bueno, la gracia nos salva del estado de pecado, la misericordia nos rescata de nuestras acciones. Por eso es necesario que cada creyente tenga misericordia. Por eso es necesario que cada creyente tenga esta bienaventuranza, va a ser feliz. El cristiano, no que accione la misericordia, sino que la misericordia le brote naturalmente del corazón. Porque la misericordia se trata de tener compasión entre nosotros mismos, entre nuestros propios errores, porque el pecado nos dejó en una condición. La gracia nos salvó de esa condición, pero nosotros aún siguen habiendo actos de pecado, de desobediencia, de rebelión. Siguen en nosotros habiendo actos de indisciplina, de dureza, de terquedad, de desobediencia, de mentira. Siguen habiendo. Y entre nosotros tiene que haber misericordia para que nos sepamos o nos tratemos mejor. Pero no es una acción que debemos forzar. Tiene que el Espíritu en nosotros poner misericordia. Porque cuando nosotros tengamos misericordia, vamos a estar perdonando la mentira que un hermano me dijo, pero yo también soy mentiroso. Voy a estar perdonando el engaño que una persona me hizo, porque yo también engaño. Somos iguales. Allí tiene que actuar la misericordia, hermanos.
Bien, para poder explicar esto de mejor manera, me gustaría que pudiéramos leer otra parábola. Hay otra parábola también que está aquí explicada, hermanos. Y es la parábola del deudor. Del deudor, hermanos. ¿Qué es lo que cuenta esta parábola? Dice que se le acerca Pedro a Jesucristo. Esto está en Mateo capítulo 18 del 21 al 35, hermanos. ¿Ya? Dice que se le acerca Pedro a Jesucristo y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces, le dice Pedro. Como pregunta, ¿7 veces? No 7 veces, le responde Jesús, sino que 70 veces 7. Por eso tiene que existir entre nosotros la compasión, la misericordia, hermanos. Dice, por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey, dice, que decidió poner al día sus cuentas con los siervos, que le habían pedido prestado dinero. El 24. Estoy leyendo Mateo capítulo 18, del 21 al 35. El 24 dice: y en el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. ¿Qué personaje era? Era un rey. ¿Y qué es lo que le pasó? Ordenó sus cuentas. Y al primero que llamó fue al que más le debía. Al que más plata le debía, al rey. Le debía muchos, dice, millones de monedas de plata, millones. No era una deuda menor, era una gran deuda. Una deuda casi imposible de pagar. Y esa deuda era tan grande que el hombre fue el primero en la lista. Este es el que te debe más. ¿Ya? Y dice, no podía pagar. El 25. Así que su amo ordenó que lo vendieran a él, vendieran a su esposa, vendieran a sus hijos y todos sus bienes. Auto, casa, todo. Vendan todo para que lo que quede me lo den a mí y él pueda pagar la deuda. El 26 dice que el hombre cayó de rodillas delante de su amo. Era un rey. Él tenía gobierno sobre ese hombre. Dice, y le suplicó, por favor, tenme paciencia, que yo te lo pagaré todo. Tenme paciencia y te lo pagaré todo. Por favor, le dice el hombre, de rodillas, le ruega al rey. Entonces el amo, el rey en este caso, sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Hasta ahí es una historia preciosa, porque el rey actuó con misericordia, ¿cierto? Y le perdonó la deuda. Dice que lo liberó y dice que le perdonó la deuda, no le va a cobrar. Seguramente no le iba a cobrar. Pero cuando este hombre, ahí podríamos estar hablando de una figura de la persona de Cristo, de su sacrificio, su misericordia que ha tenido con nosotros. Él nos perdonó y nos perdonó una deuda imposible de pagar, hermano. Ya hemos hablado acerca de lo imposible que era pagar la deuda, de la ira de Dios que le causamos nosotros como humanidad, como hombre, a Cristo. Pero nos perdonó, tuvo misericordia de nosotros. Y cuando, y no pudiendo pagar esa deuda, olvidó esa deuda y nos dio libertad. Ahora, ¿qué es lo que pasó con este hombre que fue liberado? Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero. Y ahí ya nos pone al rango, a nosotros nos pone a una persona igual a nosotras, igual a nosotros, ¿ya? Nuestro hermano de la iglesia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares que no conocen a Cristo, gente que nos hace daño, gente que nos ofende, gente que atenta contra nosotros, producto del pecado, producto de que las personas que estábamos los creyentes en un estado de pecado, pero hay muchos que todavía están en un estado de una naturaleza caída. Pero cuando nosotros tenemos misericordia, nosotros vemos esas acciones que nos ofenden a nosotros y las perdonamos. Entonces dice que este hombre salió, dice, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, y ahí dice que era un rey, ya, lo trata como un amo, pero era un rey, fue a buscar a un compañero, a un igual que él, también siervo, también era siervo de este rey, pero le debía a él unos pocos miles de monedas, dice unos pocos miles de monedas de plata. Y dice que fue su reacción. ¿Cuál fue la reacción de este hombre? A uno igual, similar, no era alguien superior, igual a él.
¿cierto? Compañero de él, a lo mejor trabajaron juntos. ¿Ah? Y aquí yo me imagino entre nosotros en las iglesias, ¿cierto? Y dice compañero de él. Y dice, le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara. Le exigió. Le dijo, págame de inmediato la deuda. Como a él ya lo habían presionado, ahora él se aprovecha. Y dice, págame de inmediato. Y el compañero cayó de rodillas. Lo mismo que había pasado a él. Lo mismo que le pasó a él, dice. El compañero cayó de rodillas, de rodillas, dice, delante de él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Lo mismo, dame tiempo, yo te voy a pagar esto. Y le repite las mismas palabras que él le dijo al rey. Dice, ten paciencia conmigo, yo te pagaré. Y le suplicó, le rogó. Pero ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hermano? ¿Qué hizo este hombre que dio la ofensa de un hermano hacia él? ¿Ah? ¿Qué hizo este hombre que imagínense cualquier hermano de la iglesia que a mí me haya ofendido? ¿Cierto? No, yo no lo perdono. Y dice pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar y lo hizo arrestar. Lo mandó a la cárcel. Le dijo, arresten a este hombre porque me debe mucho dinero. Aunque eran unas pocas piezas de plata, dice. Y le puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. El verso 31 dice, cuando de alguno de los otros siervos, otro de los compañeros, dice, ¿cierto?, se enteraron de la injusticia, del problema, ¿cierto? Por eso nosotros, ¿cómo no vamos a tener misericordia entre nosotros mismos? ¿Cómo no vamos a tener misericordia entre nuestros propios hermanos? Entonces dice, cuando lo vieron, dice, otros siervos lo vieron, se disgustaron tanto que fueron ante el rey y le contaron lo que le había sucedido. Oye, rey, al hombre que tú le perdonaste la deuda más grande fue donde un hombre que le debía unas pocas monedas y lo metió en la cárcel, ahí lo tiene en la cárcel hasta que le pague el último centavo. Y cuando, dice, entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo, eres malvado. ¿Ah? Esta parábola, hermanos, ¿qué es lo que viene esta parábola a explicar? El principio, ¿cierto?, de la misericordia, ¿cierto?, que habla Jesucristo en el Sermón del Monte. Felices son los misericordiosos. Felices son los que tienen misericordia. El término misericordia aquí no es un término solamente de compasión, no solamente de dolor, no es un sentimiento de misericordia, no es un asunto emocional. No se trata de que yo me muevo a misericordia, no. El Espíritu a mí me sensibiliza, siento misericordia, pena por el pecado de mi hermano, de mi prójimo, y me mueve a actuar. Me mueve a actuar en favor. Es lo que hizo el samaritano con el hombre que fue golpeado brutalmente. Me mueve a actuar para que yo pueda mejorar la condición miserable de mis hermanos, de mis compañeros, de mis consiervos, de mis hermanos de la iglesia. Ese es el tipo de misericordia que está haciendo referencia el versículo 7 del capítulo 5 del libro de Mateo. Felices son los que somos movidos por el Espíritu Santo a tener misericordia con nuestro prójimo cuando nos han ofendido, cuando nos han maltratado, cuando vemos a alguien cayendo en desgracia. Hoy día vamos a necesitar mucha misericordia porque muchos en la iglesia están pasando y van a pasar y van a seguir pasando muchas miserias, muchas pobrezas. Que el Señor nos mueva a misericordia, que nos mueva a perdonar, que nos mueva a volver a relacionarse, a componer relaciones con las personas. En el libro de Mateo también, pero el capítulo 25, y con esto quiero ir terminando, se lee una discriminación que va a hacer Jesucristo en el futuro, ¿cierto? Con nosotros, dice Mateo 25, del 31 al 46. Nosotros no solo tenemos que tratar de justificarnos a través de las acciones, sino que las acciones que sean, hermanos, que sean la consecuencia
de la conciencia, hermanos, porque eso es las bienaventuranzas nos hacen tomar conciencia, hermanos, conciencia de la condición de pecado, del hambre, del llorar por nuestra miseria, por nuestro pecado. Por eso es tan importante el estudio de las bienaventuranzas. Aquí en Mateo capítulo 25, del 31 al 46, Jesucristo dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, dice la profecía dicha por Jesucristo. Y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Imagínense, porque tuve hambre y me diste de comer, dice así la palabra aquí. Mira la forma en que va a tratar a los de su derecha, sus ovejas. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Cuánta misericordia nos hace falta tener entre nosotros, cuánta misericordia nos hace falta tener entre nosotros, que cometemos errores a diario. Yo cometo errores contra mis hermanos, voy a cometer errores, porque la naturaleza de pecado que Cristo ha venido por su gracia a tener misericordia de mí, muchas acciones quedan en mí de errores, de pecados, de mi naturaleza caída. Pero yo necesito que me tengan paciencia, me tengan amor, me tengan compasión, me tengan misericordia. Y usted necesita dar misericordia. No son acciones que nos debemos forzar a hacer para justificarnos. Son reacciones naturales que deben salir de nosotros. Y eso es lo más importante. Reacciones naturales. Y dice: el rey les dirá a los de su derecha, a las ovejas: venid benditos de mi Padre, verad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ese es el principio de esta hermosa bienaventuranza del versículo 7 del capítulo 5 de Mateo. La misericordia de las consecuencias del pecado en nosotros. Cuando nos airemos, tener misericordia de nosotros cuando nuestras acciones ofenden, cuando nuestras acciones agreden a otros, tratarnos con misericordia entre los cristianos y tratar con misericordia a quienes no han conocido al Señor. Quiero terminar con una oración que pudiéramos hacer. Únete a mí en un clamor delante de la presencia del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por darnos la oportunidad de poder superficialmente dar una pincelada acerca de este precioso principio y bienaventuranza que es la misericordia. Padre, que tu Espíritu Santo ministre nuestro corazón para tener misericordia, para aplicar misericordia, Señor, para ser misericordioso, porque nosotros ya hemos recibido misericordia, hemos recibido tanta misericordia de parte de ti, que aun siendo tan pecadores, tú viniste por nosotros y nos diste la revelación. Cuánta más misericordia debemos nosotros tener, pero no será, Señor, un acto sentimental, emocional, sino que será tu Espíritu ministrándonos en nosotros. Muévenos a misericordia, Señor, muévenos a misericordia con los pastores, muévenos a misericordia con los hermanos, muévenos a misericordia con aquellos que no te conocen, muévenos a misericordia con nuestros familiares, muévenos a misericordia con aquellos que hacen acciones contra nosotros de pecado, de ofensa, de agravio, Señor, de vituperio. Dios mío, muévenos, Señor, a misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya hemos tenido el tiempo de cantar al Señor juntos en alegría, orar, presentarnos delante de Dios. Ahora vamos a dar término a este servicio, a este culto a la distancia.
Quizás estamos separados físicamente, pero estamos unidos en el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. Señor Dios eterno, te pedimos su bendición para dar término a este tiempo de búsqueda, este tiempo de comunión. Y queremos pedir, Señor, por nuestra nación, queremos pedir por cada uno de nuestros compatriotas, de nuestros vecinos, amigos, familiares, y por qué no decirlo, por el mundo entero, Señor, para que usted también les acompañe a cada uno de nosotros. En este tiempo donde vivimos oscuridad, vivimos temor, vivimos tiempo de enfermedad, de contagio, queremos pedir, Señor, que usted nos haga inmune a cada uno de nosotros, Señor. Que pueda poner freno a esta pandemia, Señor, que se ha apoderado no solamente de los hospitales, sino que también se ha apoderado de los corazones, que han convertido lamento, tristeza, amargura. Queremos pedir, Señor, que usted nos bendiga a cada uno, Señor, de norte a sur, de cordillera a mar, Señor. Bendiga a nuestras autoridades, Señor. Dele la sabiduría necesaria para tomar las decisiones más apropiadas, las decisiones más sabias, Señor, que vayan en beneficio de cada uno de nosotros, los que vivimos en esta hermosa nación que usted nos ha regalado. Pedimos, Señor, que usted nos bendiga al término de esta semana y comienzo de la que vendrá, Señor. Ya empezamos a ver, Señor, los primeros síntomas de el otoño, Señor, luego vendrá el invierno y queremos, Señor, que usted nos prepare, Señor, para aquel tiempo, Señor. Levante nuestra defensa, levante, Señor, nuestra inmunidad para poder estar, Dios mío, bien para cuando termine todo este proceso. Gracias por lo que estamos viviendo a pesar de todo. Gracias porque sabemos que usted tiene el control. Para usted nada de esto es algo que no estaba dentro de lo que iba a suceder. Y solamente queremos agradecer porque somos su pueblo y como pueblo suyo estamos contentos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Un saludo a la distancia a sus pastores, les saludamos a cada uno de los hermanos, deseándoles que tengan una bonita semana que comienza y sobre todas las cosas tener las precauciones de la cuarentena preventiva y todo lo que nuestras autoridades han manifestado que es apropiado y necesario para mantenernos sanos y alejados de esta pandemia. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones, y Dios mediante nos estamos comunicando dentro de los próximos días para también seguir disfrutando en la presencia del Señor. Dios les bendiga, saludos, bendiciones a la familia de la fe.